Regresamos con Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF Cobrosat nos da la oportunidad para hablar del sistema educativo de los colegios privados. ¿Dónde queda la figura del profesor, del docente, de aquel que tiene que formar a los alumnos? En los colegios privados, sobre todo en los colegios llamados de garage, ¿cómo está la inversión en los maestros? Pareciera que no es lo que priorizan este tipo de colegios privados. Una pregunta que hacen aquí los tuiteros y es correcta. Y es, miren, de ver, ¿por qué si cobran tanto y sacan tanta plata a los colegios, le pagan mal a los maestros y a los profesores? ¿Verdad? Y el profesor tiende a buscar una plaza, también tiende a hacer temporal el trabajo en un colegio. O a tener dos. O a tener dos, porque su objetivo es llegar a tener una plaza con el Estado. Tanto porque muchas veces la puede dejar a sus hijos, es la herencia que va a dejar a sus hijos, una plaza en el Estado, que todavía son de herencia casi. Pero también dicen, no, es que es el escalafón y que no sé qué, y cuando yo me jubile y la jubilación y todo eso. Pero, vamos a ver, en la relación que hay de querer una plaza en el Estado versus trabajar en una institución o un colegio privado, ¿verdad? De veras que hay una gran diferencia. Pero encima de eso, en la institución privada, ¿verdad?, le pagan al maestro, pero de veras, salarios muy por debajo siquiera del mínimo. Y entonces, pero el maestro no tiene otra opción. Entonces, en cierto momento tiene que aceptarlos. Aquí mi pregunta es, ¿qué incentivo tiene él o ella para las clases? Y ojo, que este maestro mal pagado es el que tiene a sus hijos. Ojo, que este maestro mal pagado es el que tiene que incentivar, el que platicábamos en el corte, que tiene que desarrollar habilidades analíticas en su hijo, el que tiene que desarrollar habilidades numéricas, el que tiene que... ¿Qué incentivo va a tener? Sino que todo el tiempo va a estar pensando a qué colegio puede irse donde le paguen más, o simplemente si consigue la plaza o no consigue la plaza en el Estado. Entonces, ahí yo creo que hay otro ente donde también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación tienen que entrar. Han llegado muchos mensajes con la etiqueta SF Cobrosat de padres de familia. Nos dice un usuario, hay un prestigioso colegio en Jalapa que cobra 150 la cuota mensual, pero que le pagan a los maestros 900 quetzales, o sea, ni el salario. Es que, vea, tal vez solo para clarificar un par de cosas que creo que son preguntas que también nos hacen. Miren, las cuotas de los colegios, la educación privada, en este caso, es el único mercado en Guatemala que tiene precio tope o que tiene precios estatales. ¿Por qué? Porque los colegios no tienen la libertad de cobrar lo que se les dé la gana. Hay un reglamento de cobros del que aprueba el Ministerio de Educación, y entonces yo colegio, si quiero tengo que seguir, por ejemplo, para aumentar mis cuotas, creo que es cada 3 años, si no me falla la memoria. Y 15 quetzales, creo que el Ministerio de Educación, perdón, me tiene que autorizar las cuotas, me tiene que autorizar los incrementos. Y solo son 15 quetzales lo que puede subir. Entonces, ¿qué pasa? Eso es a nivel de cuotas educativas, que es lo que está exento de impuestos. Lo que es el foco de la discusión tributaria, que es de donde partimos hoy en el debate y nos hemos salido por muchas tangentes, es el cobro por todos los servicios que no son cuotas educativas. Que ahí el Ministerio de Educación no se mete. O sea, el Ministerio de Educación me va a regular a mi colegio cuánto cobro por inscripción, por colegiatura, cada cuánto puedo subir la colegiatura, etcétera, etcétera. Pero no me regula cuánto cobro de servicio de bus, por ejemplo. Y entonces, ese servicio de bus, como no entra dentro del marco de servicio educativo, no está ni regulado por el ministerio, y ese sí debería estar sujeto a pago de impuestos. Entonces, los abusos no se generan en esa parte de esos 3 conceptos que hablamos. Los abusos se generan en esas zonas grises que hemos identificado, que pago de excursión, pago de laboratorio, pago de no sé qué. Ahí es donde pago de actividades. Pago de toga, pago de regalo el Día de la Madre. Y eso me lo decían hoy. Yo me quedé sorprendido. Pago de uniforme de bandas escolares, me dice pago de tambores, pago de panderetas. Pago por excursión de verano, pago por excursión, hasta el retiro cobran.
Hasta retiro espiritual. Sí, tienen retiro espiritual. Y que tienen que ¿verdad? Y los patagos regresan más marihuanos que antes de irse, ¿verdad? Entonces, mire, esos pagos son robos, hombre. Esos son robos. ¿A qué retiros ibas, Estuardo? ¿Ah? ¿A qué retiros ibas? Estuardo está haciendo confesiones de adolescentes. No, yo fui a escuelas públicas, yo nunca tuve retiros. ¿No tuviste yo esos retiros espirituales obligatorios? No, yo igual que ¿Donde cobran hasta 350, 400 quetzales por el fin de semana en retiro espiritual? Sí, yo fui a la escuela federal en Chimaltenango y a Leonidas, en el básico en Chimaltenango, entonces eso es público, pero ¿verdad? Y lo que uno está viendo aquí es que los papás sí está haciendo, en términos generales, los papás no están viendo la calidad, los resultados versus la inversión, no están viendo. Por supuesto que el mejor sistema es el homeschooling, pero ¿qué papá se va a sacar o qué mamá sacar en su casa guiando a sus hijos? Ese es un sistema muy pequeñito, ese es el mejor, el que ha dado mejores resultados. Además, con la pregunta de los maestros, ¿por qué tengo que tener un maestro para cada materia? Si el modelo educativo actual me obliga a tener un maestro para matemáticas, uno para sociales, uno para no sé qué. ¿Y por qué tengo que tener matemáticas, sociales, ciencias y todo divididos? ¿Por qué no utilizo el sistema de lenguaje integrado o artes del lenguaje, language arts, y unifico todo el conocimiento? Si al final el mundo no está separado por temas, el mundo es uno, el cosmos es uno. Y cuando mira los sistemas de Finlandia, mira los grandes sistemas del mundo, de Singapur y otros lugares, de Noruega, mirás que ellos ya se llevan por proyectos, ya ni se llevan los útiles son irrelevantes ahí, se llevan por solución de un problema real en el mundo, donde aprenden de todo, aprenden de matemáticas, demografía, aprenden de ciencias sociales, aprenden todo. Es fascinante como niños están desarrollando lo principal, que es criterio, es lo que tiene que desarrollar uno de pequeño. Ojo a los padres de familia. Bueno, en la conferencia de prensa que hoy dio la SAT, en donde dio los detalles de este plan para fiscalizar a los colegios, bueno, el superintendente dio algunas declaraciones que en el marco del Día de la Madre llamaron la atención. Escuchamos. Yo estaba platicando el otro día con mi señora madre, que trabaja en un organismo internacional y no ha pagado en los últimos 2 años, que ya tiene, porque antes facturaba, ahora la pasaban a planilla, ya se va a venir a poner al día. Obviamente mi señora madre no es el mejor regalo en el Día de la Madre, pero nos va a tener que cumplir también, digamos. Vean declaraciones del superintendente, vaya regalo de Día de la Madre que le dio, le recordó un impago. Es que esa es la segunda declaración que hacía el intendente de recaudación. A ver, ¿de dónde viene todo esto? Y es cierto, mea culpa, nos desviamos, terminamos hablando mucho del tema de calidad, educativa. A ver, deberíamos de hacer el compromiso que vamos a dedicar un programa a hablar del currículo nacional base, del modelo de regulación educativa, los reglamentos de cobro, de ordenarnos más. Oye, el tema escolástico caduco, salimos y sí, disculpen, mea culpa. Pero a ver, de la declaración que hacía el intendente de recaudación al iniciar el programa, donde él decía vamos a poner atención a colegios y organismos internacionales, todo esto parte, según entiendo, de un análisis de factibilidad de riesgo que hace la SAT. Y la SAT lo que ha hecho recientemente es tratar de identificar sectores en donde se genera potencial de defraudación. Por ejemplo, ellos tienen una brecha que están tratando de cerrar. Entonces, ¿cuál es la forma de cerrar? Bueno, tienen su mapa de recaudación. Entonces, identifican sectores en donde hay mucho potencial de defraudación o zonas grises. Entonces, un potencial que es lo que hemos discutido en esta primera media hora es el sector educativo, por todos esos cobros externos a servicios educativos. Un segundo sector que está mencionando aquí es el cuerpo diplomático, los organismos internacionales, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero aparte de eso, la SAT también ha dicho el tema inmobiliario. Es que aquí en Guatemala es muy común que me venden una casa valorada en 100, yo pago 100 por la casa, pero la inscribimos como si valiera 20. ¿Por qué? Porque con eso pago menos IVA, pago menos UCI, etcétera, etcétera. O otros mecanismos que se han utilizado es, por ejemplo, eso ocurre en condominios o en edificios que a mí por ejemplo, si el inmueble está valorado en 100, yo pago 20 por el inmueble y lo registro como por 20. Y los otros 80 los compro en acciones del área común, que es una forma también de eludir el pago de UCI. O sea, son mecanismos.
¿Qué es lo que estaban diciendo los organismos internacionales? Bien, los organismos internacionales por ley también están exentos de impuestos. El organismo internacional y los funcionarios diplomáticos. Pero cuando contratan a guatemaltecos... Cuando contratan a un guatemalteco, ese guatemalteco no está exento del pago de impuestos, pero se genera un vacío, sobre todo en el cobro de impuestos sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta, como se cobra hoy en Guatemala, es que las empresas básicamente se vuelven cobradores de la SAT, los famosos agentes retenedores. O sea, yo empresa digo, a ver, Estuardo, yo te tengo que pagar 10, te voy a deducir tu impuesto sobre la renta y yo me lo guardo y ya te doy tu cheque por el resto. Y ya vengo yo, consolido todo lo que le deduje a mis trabajadores, a lo que le retuve a mis trabajadores, y ya voy y se lo pago a las arcas de SAT. Pero eso, ¿qué pasaba en las Pero embajadas? los organismos internacionales, como ellos no pagan impuestos, o como están exentos de impuestos, no son agentes retenedores. Entonces esa transacción en donde el patrono me retiene e ir a pagar a la SAT, los organismos internacionales no lo hacen. Entonces debiera ser función del trabajador decir, miren, yo por impuestos sobre la renta me debía pagar esto, entonces yo vengo hoy, aquí se lo estoy pagando. Por un lado, la SAT está haciendo este mapa para, tratar de cerrar la brecha. Por otro lado, hay una amnistía fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? De eso vamos a hablar al regresar. La etiqueta SF Cobro SAT.